Muy bien, continuamos. Aquí, en cuanto a infecciones urinarias, recuerden que les comenté que toda sospecha de reflujo tiene que haber antibiótico profilaxis, ¿no? Pacientes que tengan su hidronefrosis, sospecha de reflujo, profilaxis. ¿Para qué? Ya comentamos, evitar infecciones, evitar pielonefritis, evitar cicatrices renales, ¿ya? Después de un episodio de una ITU febril, de un niño de una infección febril que sospechen de pielonefritis, el niño debe recibir tratamiento antibiótico profiláctico, ¿sí? Hasta que se sepa bien la causa de esa infección urinaria febril. Ahora, ¿qué antibióticos existen? Por ejemplo, acá estamos en el cuadrito. ¿Qué antibióticos se pueden dejar de profilaxis? ¿Qué antibióticos se sugieren para esto? Por ejemplo, sulfas, trimethoprim, sulfamethoxazol, nitrofurantoína, ampicilina, amoxicilina y cefalexina, ¿sí? Son esos medicamentos que se pueden usar, ¿ya? Son los que se usan, son los que se sugieren, son los recomendados, ¿sí? Ese tipo de medicamentos que uno puede usar para profilaxis. Realmente usamos amoxicilina o nitrofurantoína, ¿no? Los más habituales. Pero también están la cefalexina, ampicilina y el Bactrim, que bueno, que esos son esos el trimethoprim. Manejo de un paciente con un episodio de ITU febril. Básicamente acá es ecografía, dijimos, ver que no haya nada, ¿no? Reflujo, obstrucción. Ya saben que si es que hay dilatación y hay posibilidad de reflujo vesiculolateral, se cura la infección y se mantiene al paciente con antibiótico profilaxis, ¿ya? Es básicamente la recomendación de estos casos, esa es básicamente la recomendación. Entonces, hemos acabado el primer gran bloque, nos falta la segunda parte. Me avisan cómo estamos de tiempo ya, si tienen una clase más tarde, aquí es su clase, vamos a hacer un poco más rápido este segmento. Cuando hablamos de disfunción neurovesical, hay que ver que también podemos tener en los pacientes, en los niños, problemas también en cuanto a defectos del tubo neural. No a veces hay niños con espina bífida, mielomeningocele, ¿no? Con espina bífida oculta. Puede haber efectos del tubo neural, que a veces uno no se da cuenta en ese momento. Se les pasa incluso a los médicos, a los neonatólogos. ¿Sí? Puede haber problemas en cuanto al esfínter, a una disfunción vesicoesfinteriana neurogénica o no neurogénica, reflujos de alto grado, también puede causar vejiga neurogénica, disfunciones neurovesicales, válvula posterior, dijimos que la vejiga queda engrosada, asemeja a una vejiga neurogénica, ¿sí? Otro tipo de malformaciones de la parte urinaria y digestiva final, ¿sí? Entonces, básicamente, este cuadro es para identificar lo siguiente, para que un paciente tenga una buena micción, aparte de que en general, bueno, en general, ¿no? Tenga una vejiga que se contraiga y expele la orina, aparte que en la uretra debe estar libre, no hay ningún tipo de obstrucción, el esfínter tiene que estar coordinado con la vejiga, con el detrusor, ¿sí? O sea, si es que la vejiga se contrae, el esfínter tiene que abrirse, ¿sí? Esa coordinación tiene que existir, es un arco reflejo que debe estar coordinado. Tiene que tienen disfunciones de problemas con la columna, ¿no? Defectos del tubo neural, ¿sí? Puede ser que tenga ese reflejo alterado y por tanto va a haber problemas ahí. Esa vejiga no se va a poder vaciar completamente, va a tener que hacer altas presiones para poder vaciarse, para vencer la obstrucción. Esa presión le va a pasar factura al uréter y al riñón, a la pelvis, de forma retrógrada. Entonces, ahí tenemos problemas en cuanto a la parte renal, ¿ya? Vamos a dibujar acá algo, a ver, acá, para que se entienda esta parte. Eh, eh, Normalmente el esfínter, ¿sí? El esfínter guarda un tono, ¿sí? Tiene una tonicidad. No está contraído totalmente y tampoco está relajado totalmente, guarda un tono, ¿sí? Entonces, cuando la vejiga se va llenando y uno va a miccionar, y uno va entrando a miccionar, cuando uno aguanta la ganas de orinar, aumenta el tono del esfínter. Entonces la vejiga esté más llena para que no se escape la orina, ¿sí? Aumenta el tono del esfínter, ¿sí? Pero cuando uno va a miccionar, ese tono se relaja, el tono está así, y uno micciona y entra en una pausa, en un silencio electromiográfico, el esfínter.
Y es ahí cuando estamos, o cuando la orina está siendo expulsada, está uno orinando. Acaba la micción y el esfínter nuevamente activa el tono normal, ¿sí? Esto de acá, esta línea se llama el silencio electromiográfico, porque no se ve en la electromiografía que se hace. Algunos pacientes con estos problemas del tubo neural, de la parte neurológica, el tono se mantiene bajo, pero cuando uno micciona no se relaja. Sigue viendo tono, incluso el tono aumenta. Entonces, ¿qué sucede? La vejiga no se vacía completamente y la vejiga tiene que hacer más presión intravesical para poder vaciarse. Y al fin de estar cerrado, esa presión daña hacia la vía urinaria superior, causa hasta reflujo, hasta daño. Entonces, este es el problema de la disfunción vésico-esfinteriana. Esto se llama disfunción vésico-esfinteriana, ¿sí? Entre la vejiga y el esfínter. Sucede en pacientes que lamentablemente tienen problemas en la parte de la parte central, ¿no? Nerviosa central, ¿ya? Por ejemplo, función neurovesical, pacientes que tienen algún grado de, como dije, vejiga neurogénica, sospecha, traumas, hay este problema. Entonces, si hay sospecha de esto, hay que, bueno, evaluación periódica, constante. Si hay alguna signo de disfunción, se debe iniciar un manejo pronto, se debe iniciar un manejo inicial, ¿sí? Ver hacer ultrasonido, eh, hacer una cistografía, medicina nuclear, evaluar función renal, hasta urodinamia. Lo que hemos visto acá se hace, esto es un examen urodinámico más, más electromiografía. Esto de acá es la electromiografía. ¿Sí? A veces iniciar a hacer eso a los pequeños también para saber tener el diagnóstico certero de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, lamentablemente, pues, tenemos que evitar que el riñón haga altas presiones la vejiga. Entonces, esos niños tienen que cateterizarse, ponerle sonda para evacuar. Cada cierto tiempo, cada 6 horas, hay que poner una sondita por la uretra y evacuar la orina. ¿Sí? Para que esa orina después no se llene tan rápido la vejiga y no haya esa sensación de micción y reflujo. Hay que evacuar la vejiga constantemente con una sondita. Porque recuerden que el esfínter está disfuncional y no orina bien, no vacía todo. ¿Ya? Pero a veces, a pesar de eso, baja, no se puede, o sea, lamentablemente la presión intravesical es mucha y daña el sistema intestinal, daña a la parte del riñón. Entonces acá se opta por técnicas mucho más avanzadas, se hacen ampliaciones vesicales. A la vejiga se le aumenta de capacidad con un pedazo de intestino, de pedazo de íleon, se hace una ampliación vesical para ampliar la capacidad de la vejiga con tal de ampliar su capacidad y con la idea también de que las presiones bajen, no almacene altas presiones, porque esa presión daña al riñón, causa daño sobre el riñón, ¿ok? Tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, cuando el niño también pues ya entra en una etapa escolar, ¿sí? Etapa de colegio, escuela, el niño pues está fuera de la casa. Entonces, a él es un poco complicado para para este paciente que se autocateterizarse con una sondita, ¿no? Por la vía genital, es un poco más difícil. Entonces acá se les crea conductos cateterizables. Por ejemplo, si eso se hace con apéndice, son cirugías bastante complejas, donde el apéndice funciona como conducto. Se hace un conducto entre el apéndice y el ombligo, ¿ya? O sea, los une, o sea, va a unir en la vejiga con el ombligo mediante el apéndice. Eso se llama apéndico-vesicostomía, ¿sí? Entonces pueden ver acá, el apéndice ya está, acá en esta imagen, por ejemplo, en esta imagen, vamos a pintar acá, en negro, aquí ven la vejiga, aquí tienen el ombligo, y esto, el puente es el apéndice secal, ¿no? Al costado del ombligo hay una abertura ahí pequeñita, donde el paciente se pone por una sondita y se evacúa la orina cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, dependiendo de la evaluación y lo que su médico indique, ¿no? ¿Ya? Más básicamente eso. Pero también está la derivación urinaria de este tipo. Casos bastante complejos. Son casos difíciles porque lamentablemente esa espina bífida, ese mielomeningocele no va a tener solución
óptima, ¿no? Siempre va a haber secuelas en la parte neurológica y también en la parte urinaria, lamentablemente, ¿ya? Estas vejigas neurogénicas con espinas bífidas pueden causar básicamente hidronefrosis por altas presiones de la vejiga, puede causar infecciones de repetición, ¿sí? Si son pacientes con también afectados de paraplegia, vejiga neurogénica, pueden ser también estreñimientos crónicos también, y obviamente la función renal se puede deteriorar, se puede comprometer, ¿no? Vean ustedes las ecografías que pueden ver acá en estas imágenes, eh, vean, la, eh, vean las fotos de los riñones, ¿sí? De los riñones con dilatación importante de ambas cavidades, ¿no? De los dos riñones. Están bastante comprometidos, ¿no? Lamentablemente, estos niños, si no tienen un manejo estricto de seguimiento, o sí, muy, como quien dice, militarizado, pueden acabar en falla renal. Si no acaban, acaban en falla renal, ¿ah? Pues a veces se ven niños jóvenes, 8, 10, 12 años, que ya llegaron a la falla renal y están en diálisis, están a la espera de un trasplante renal, ¿ya? Muy bien, patrones de micción disfuncional. Vejigas perezosas, disfunción esfinteriana vesical no neurogénica. Sucede lo que hemos comentado, pero ahí no se llega a determinar en ningún daño neurológico. No sabemos exactamente la causa, pero no hay ni un daño neurológico en ese caso, pero existe eso, ¿ya? Es disfunción vesicosférica no neurogénica, ¿no? Se cree que es un patrón aprendido, ¿sí? Una represión a la micción del niño, pero todo en la parte neurológica está normal. Lo que es una pseudoincontinencia, que es una micción vaginal, que vamos a explicar en la siguiente lámina. Y hablamos, por ejemplo, de vejiga perezosa, ¿no? Cuando el paciente va a miccionar 3 o menos veces en un día, ¿sí? Tiene que pujar para hacer la micción, tiene que usar prensa abdominal, ¿sí? Una orina es intermitente, no llega a vaciar completamente la vejiga, ¿ya? Muchas veces son efectos aprendidos, ¿no? Por los pequeños, ¿no? A veces y no van a orinar cuando tienen sensación, difieren la micción mucho tiempo, ¿sí? Entonces la vejiga se hace más hiposensible, a veces hiposensitiva, a veces. Y lo otro es la disinergia, ¿no? La que estábamos comentando, ¿no? La disinergia, en este caso, la incoordinación entre el esfínter y la vejiga para la micción, ¿ya? En cuanto a disfunción de pseudoincontinencia, básicamente en niñas, ¿qué es lo que sucede acá? A veces o las pacientes, las niñas, miccionan, pero no lo hacen bien, el hábito no es el adecuado, ¿sí? Y la orina queda atrapada en la parte de la vulva y de ahí se queda almacenada en el introito vaginal y después, ¿no? Se visten y la orina sigue goteando, goteando, goteando. Entonces, por eso se le llama una pseudoincontinencia, una micción vaginal. Acá todo está normal, ¿ah? Acá no hay ni un problema en la vía urinaria ni en la vía genital. Todo está muy bien, solo que es un patrón nada más. Niñas que a veces están miccionando y tienden a veces a contraer las piernas, los muslos, y ahí puede haber esta acumulación de orina en el introito genital, ¿sí? Es una pseudoincontinencia, una micción vaginal. Recuerden que aquí está normal la vía urinaria y la vía genital, ¿sí? Pueden ver en la cistografía, en las imágenes que están viendo, son imágenes de radiografías con cistografía, que el contraste de la orina se quedó almacenado en la parte vaginal. Acá ven la vejiga, ven acá el canal vaginal, y ahí quedó contraste, ¿no? Y luego esto va goteando, goteando, y asemeja a una incontinencia urinaria, ¿no? Pero, bueno, es una pseudoincontinencia, ¿ya? Disfunciones vésico-esfinterianas no neurogénicas, ¿no? Lo que hemos comentado, pero acá no encontramos ni un patrón neurológico anormal, ¿sí? ¿Qué puede haber acá? Acá generalmente se encuentra la triada de incontinencia, infección urinaria y estreñimiento, ¿sí? La parte distal, en una triada de este tipo de enfermedad. Puede haber incontinencia, urgencia miccional, ¿sí? Más incontinencia. El manejo depende de la gravedad, ¿no? Depende con qué tanto se afecta esto. Puede ser amplia la severidad, puede ir solamente de episodios leves de incontinencia diurna o puede haber un reflujo severo, ¿sí? Con falla renal, incluso crónica. O sea, es amplio la forma de presentación, el cuadro clínico. El estudio dinámico nos ayuda a determinar cómo está el esfínter, si se contrae, si es no es sinérgico, ¿sí? Y el tratamiento también es amplio, ¿no? Varía desde terapia cognitivo-conductual
¿sí? De manejo de micción, cuando el niño vaya a orinar, hasta cirugías que hemos visto reconstructivas complejas, ¿no? Cirugías que tienen ampliación vesical, el apéndice como conducto cateterizable, son cirugías mucho más complejas que pueden variar de todo esto, ¿ya? Muy bien. El siguiente punto es hablar sobre enuresis nocturna. Acá básicamente es la micción involuntaria del niño durante el sueño. El niño está dormido, ¿ah? Más o menos 3 veces a la semana es el rango de tiempo. Hay niños mayores a 5 años, ¿sí? En ausencia de defectos congénitos o adquiridos de la parte nerviosa. El niño tiene que tener más de 5 años y tiene que estar normal en la vía nerviosa. Ahí se puede hablar de neurosis nocturna, ¿sí? 2, 3 años, no, el tiempo adecuado es hablar a partir de los 5 años, ¿ya? Ahora, se dice que a los 5 años, más o menos el 15% de los niños tiene neurosis nocturna, o sea, moja la cama, ¿sí? Conforme pasa cada año, eso disminuye, de 1 a 2% por año es la disminución. A los 2 años, tiene más o menos, perdón, el 2% tiene neurosis nocturna, ¿no? Cuando tiene 15 años, o sea, todos que tienen 15 años, 2% pueden tener. Y a la edad adulta llega más o menos el 1% de los pacientes. ¿Sí? O sea, algunos persisten hasta los 15 años, algunos pacientitos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué pasaría esto? ¿A qué se debe? No se conoce la ciencia cierta por qué sucede, pero se plantea lo siguiente, se plantea dos cosas, que sea que el paciente durante el sueño tenga una poliuria durante el sueño, o sea, tenga mayor producción de orina cuando duerme en esta etapa de su sueño, y llene la vejiga mucho más rápido, ¿sí? Entonces, el paciente si llega a despertarse, a levantarse, pues se llama nocturia, ¿verdad? Se levantó, orinó, se despertó, va a nocturia, pero si es que llena la vejiga, lamentablemente no se llega a levantar, no se llega a despertar, se mojó la cama en neuresis nocturna, ¿sí? Entonces, una teoría dice que hay mayor producción de orina en la noche en estos niños y la otra teoría dice que tiene una vejiga de capacidad reducida, ¿no? Es una vejiga de una capacidad reducida. O también puede haber quizás combinación de ambas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en cuanto al manejo, básicamente importa eso, ¿no? Preguntar al paciente, buscarse otros síntomas que pueden hacer que sea complejo el cuadro, como síntomas en la parte digestiva, ¿sí? Si hay urgencia miccional, si en el día también hay poliaquiuria en el día, si en el día hay urgencia miccional, cómo micciona, su postura miccional, ¿sí? A ver, tratar de averiguar que no existan otros síntomas más asociados a esto, ¿ya? Y vamos a ver acá, vamos a ver. Entonces, básicamente planteamos dos cuadros, monosintomáticos y polisintomáticos. Polisintomáticos, cuando existe la neuresis, existe también una disfunción miccional, ¿no? Urgencia, en el día hay poliaquiuria, urge incontinencia, ya es parte de un cuadro mucho más amplio, ¿sí? Pero si es solamente monosintomático, como les comenté, puede ser que tenga una vejiga de capacidad normal o una vejiga de pequeña capacidad, capacidad reducida, ¿sí? Si es de capacidad normal, se usan, por ejemplo, acá terapia ¿no? Conductual, dicen algunos, se usan alarmas y vibraciones para que el niño se despierte cada cierto tiempo cuando es la emisión, y también usamos desmopresina, ¿sí? Para disminuir la diuresis durante el sueño. Y si la vejiga es una capacidad pequeña, también usamos desmopresina y usamos oxibutinina que es un antimuscarínico que usamos para la vejiga hiperactiva, que va a aumentar esa capacidad de la vejiga, ¿ya? Oxibutinina. Y también usamos alarmas, vibraciones, modificación de la conducta en estos niños. Muy bien. Ahora para terminar la charla, vamos a ver la parte de anomalías congénitas, ¿sí? Por ejemplo, hipospadias y epispadias. Acá son problemas básicamente en cuanto al desarrollo de la parte distal de la uretra, de la migración. Si es que el meato queda en una posición en la cara ventral, hipospadia, y si el meato queda en la parte superior, epispadia, ¿sí? Básicamente eso. Y los grados pueden variar. Hipospadia, puede haber hipospadia en la parte distal, ¿no? En la parte del glande, glandular, coronal o subcoronal. Puede ser una hipospadia peneana, ¿no? En la parte del pene, o escrotal también, o pene escrotal o perineal. Y epispadia también. Y acá el meato está en la parte dorsal del pene, ¿sí?
Básicamente en esos dos puntos. Pero vamos a ver algo un poquito más frecuente, algo mucho más frecuente que se ve, que se debe ver mucho más seguido. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, estamos en el testículo no palpable. ¿Sí? Básicamente es la anomalía congénita más frecuente del tracto genitourinario. ¿Ya? Hay un descenso espontáneo, normalmente entre los 4 y 6 meses. Si el paciente, en este caso el paciente, el varoncito, nació con un solo testículo, el testículo no se palpa, no se encuentra en la bolsa escrotal, podemos esperar 4 o 6 meses que haya un descenso espontáneo, sobre todo si es prematuro. En prematuros hay más chance de que haya testículo no palpable, no descendido, ¿sí? Entonces podemos darle un chance adecuado hasta unos 6 meses, ¿sí? O sea, tranquilo, tranquilo se puede esperar en estos pacientes. Ahora, si hay persistencia de testículo no palpable, ¿no? Al año de edad, puede haber persistencia, ¿sí? Entre el 2 hasta el 2% puede haber persistencia de estos casos. Pero miren, en el lado izquierdo, la gran mayoría de estos testículos que no son palpables, se pueden encontrar a nivel intraabdominal, en el canal inguinal, en el borde del anillo inguinal, ¿sí? Se puede encontrar ahí. Incluso un 20% son ausentes, o sea, ese paciente en verdad nació con un solo testículo, es monoórquico, ¿ya? Puede ser hasta el 20% está ausente en ese lado. O puede ser que sea un testículo atrófico rudimentario que no se llegó a desarrollar bien o no hubo un descenso adecuado y en el camino se hizo atrófico, se hizo rudimentario. ¿Sí? Eso sucede en el 30% de los casos. ¿Sí? Entonces, los testículos que no se palpan, en la mitad de ellos, ese testículo sí va a haber, hay que encontrarlo, y la otra mitad está ausente, o bien es atrófico, o bien es pequeño, o bien es rudimentario. ¿Sí? Vamos a ver acá. Ahora, si tiene un solo testículo, con un solo testículo ese paciente puede hacer toda su vida normal, no habría ningún problema, ¿ya? No habría ningún problema en cuanto a la cantidad de testosterona, la virilidad, la capacidad fértil, no habría ningún tipo de dificultad en ese aspecto. Muy bien. Entonces dijimos que hasta los 6 meses es un tiempo prudente para esperar, ¿sí? Entonces, la intervención quirúrgica se hace a partir de los 6 meses en adelante hasta el año o 18 meses de vida. ¿Sí? Ese es el tiempo perfecto, ideal para hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Del descenso testicular. Entonces se dice que el potencial fértil es grande, o sea, de ese testículo, ¿ah? De ese testículo que está afectado, no en general, el potencial fértil del testículo afectado es grande cuando la apexia se hace antes del año de edad, ¿sí? Entonces, pero si demoramos más de 2 años, ya el crecimiento de las células germinales, las células tubulares se ve comprometida, se ve afectada en esos testículos después de 2 años. ¿Ok? Si un paciente tiene un testículo no palpable en un solo lado, unilateral, tiene tasas de paternidad similar al grupo control, a los pacientes que no tienen este tipo de patología, o sea que falla de un 10%. No hay ningún problema, es comparable a un grupo normal, un grupo de pacientes que tienen los dos testículos en la bolsa escrotal. Por el contrario, si tiene ambos testículos que no son palpables, que sean bilateral, porque a veces pasa, a veces uno encuentra bilateral, no palpable de forma bilateral, la tasa de infertilidad es alta, 50 al 90%. ¿Ya? Otra cosa, la orquidopexia antes de los 12 meses mejora el crecimiento testicular, ¿sí? O sea, mientras más pronto sea, mientras más pequeños sean, es la etapa ideal para hacer la cirugía, ¿ya? Ahora, la orquidopexia, en general la podemos hacer hasta antes de la pubertad, o sea, ya no es el tiempo, o sea, como les dije, hasta los 18 meses. Puedo hacerlos a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, se puede hacer, obviamente con todo lo que estamos comentando, que hay menor capacidad fértil, pero se puede hacer, pero solamente se hace hasta la pubertad. Después de la pubertad, ya si el testículo está en el canal inguinal, está alto, no ha descendido, ya mejor retirarlo. Mejor hacer una orquiectomía de ese testículo, ¿sí?
Siempre y cuando el otro lado esté normal, pues, ¿no? Sea, el otro lado sea normal, este testículo no descendido ya se debe considerarse una orquiectomía, retirar. ¿Por qué? Por el riesgo de cáncer testicular en ese testículo, ¿ya? Entonces, el manejo del testículo no palpable se puede descender hasta antes de los 13 años de edad, hasta antes de la pubertad, ¿sí? Después de la pubertad, el riesgo relativo para cáncer es alto, 5,4. Entonces ya es mejor considerar una arquiectomía si es que el otro lado es normal, ¿sí? Entonces, idealmente, 18 meses de vida, se puede hasta la etapa prepuberal, pero después ya no. Después lo mejor es hacer una arquiectomía, hablar y, como le digo, considerar esa opción de una arquiectomía, siempre y cuando el otro lado esté totalmente normal, ¿ya? Ahora, ¿el testículo no palpable también puede haber torsión testicular de ese lado? Sí, también puede haber. Testículos que no son descendidos son más propensos, a veces es más común a que se tuerzan, ¿sí? Pero como son casos raros, a veces se desconoce el riesgo relativo, ¿ya? Y además, como están en el canal inguinal, a veces el hecho que uno demore el diagnóstico puede hacer que ya uno llegue más tarde, ¿no? Demasiado tarde. A veces vienen pacientes con dolor en la zona inguinal y a veces piensan que son hernias, y a veces piensan que son hernias. Lo ve el cirujano, e incluso hacen una ecografía, hernia inguinal encarcelada, hernia. Uy, ¿qué pasó? Entonces van a operar a la hernia y encuentran ahí este, un testículo necrosado, se ha torcido en el canal inguinal, que también puede haber, ¿ya? Que también puede pasar, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Hay exámenes que se hacen para testículo no palpable. Se puede hacer una ecografía, una resonancia, una tomografía. Básicamente, la ecografía ha demostrado tener baja sensibilidad, ¿sí? Y especificidad del 18%. Entonces, generalmente no pedimos ecografías. Tomografía y resonancia tienen altos costos. El paciente tiene que estar anestesiado, sedado para que no se mueva, ¿no? Y se haga la resonancia o tomografía, ¿sí? La sensibilidad tampoco es tan alta, alrededor del 62% en la resonancia, y las imágenes no cambian el manejo, no necesariamente cambian el manejo de la patología, ¿sí? Entonces, muchas veces no pedimos este tipo de exámenes, ¿ya? No se pide. Ahora, una cosa es testículo no palpable, que viene por su trayecto habitual, y otra cosa son testículos ectópicos. Puede ser que esté ubicado en la parte suprapúbica, en la parte femoral, en la parte perineal, en el escroto contralateral, sea una posición ectópica y no haya sido su ruta de descenso habitual. Muy bien. Este cuadro es un cuadro resumen, ¿sí? Si es un paciente con testículo no palpable, recuerden, si es recién nacido, podemos esperar hasta los 4 o 6 meses de vida, ¿sí? Para un descenso. Recuerden que si es una etapa postpuberal, se debe considerar orquiectomía si el lado contralateral es normal, ¿sí? Orquiectomía por el riesgo de cáncer de testículo, ¿sí? Evaluar zonas ectópicas, suprapúbica, femoral, perineal, contralateral, evaluar toda esa parte. Ahora, si es testículo bilateral que no es palpable o no hace de forma bilateral, ¿sí? Bilateral, o es unilateral pero tiene genitales ambiguos, por ejemplo, pues este es un pene o es una clitoromegalia en este recién nacido. Entonces, ahí hay que excluir una hiperplasia adrenal congénita, ¿sí? Y hay que hacer un cariotipo. A veces es necesario saber eso, porque a veces hay dudas, a veces cuando esta patología de una hiperplasia adrenal congénita, el feto femenino ha sido expuesta en su vida intrauterina a altas cantidades de andrógenos y pueden hacer una clitoromegalia y pueden hacer una fusión de labios mayores que asemeja un escroto rudimentario. Entonces puede haber dudas ahí, puede haber dudas, tranquilamente dudas. Entonces ahí, si esa duda, mejor cariotipo, ¿ya? Si que es bilateral, o hay dudas, o hay dudas, ¿no? Porque hay pues una clitoromegalia y todo eso, mejor cariotipo. ¿Juega algún rol la terapia hormonal? Un tiempo, hace muchos años atrás, se planteaba dar testosterona. ¿Para qué? Para que el testículo descienda solo, para que el cordón se alargue y descienda, pero no, en verdad no se ha demostrado mayor cosa, ya no se usa en la práctica habitual, ¿sí? Ya no se usa, pero antes sí se dejaba indicado bastante. Ahora actualmente ya no se está haciendo ese tipo de práctica. Entonces,
El testículo no descendido en estos pacientes, los operamos entre los 12 y 18 meses de edad, ¿no? Entonces, miren, los niños, el examen hay que hacerlo bajo anestesia, ¿ya? Es mejor ahí anestesiarlo, pero obviamente en el consultorio, pues el niño está, lo desnuda, ¿no? Es una persona extraña para él, se mueve, se contrae, llora, no, eso no lo puede examinar bien, ¿sí? Porque a veces el ecografista o el que le piden el examen de imágenes, que si le piden, tampoco es confiable. ¿Por qué? Porque el niño se está moviendo, está llorando, está en ambiente frío, encima le ponen el gel del ecógrafo frío, se mueve, se contrae y a veces tampoco da un resultado adecuado. Entonces, a veces me ha pasado cuando estamos ¿no? con un niño, por testículo no palpable, no se le encuentra, sale de operaciones, le ponen anestesia general, general, totalmente dormido, general, se echó, se relajó y lo examina si están ahí los dos testículos. O se palpa uno en canal inguinal. ¿Sí? Entonces, la asignación ideal es bajo anestesia, ¿no? Pero bueno, eso solamente ocurriría en sala de operaciones, nada más. A veces es no palpable y luego con anestesia se vuelve palpable y ahí se hace la fijación, ¿no? Si es en canal inguinal, se hace la fijación, ¿ya? A veces no es palpable el testículo, no se palpa. Entonces ahí hay que hacer una exploración testicular de la zona inguinal. Se opera, se abre la zona inguinal y se explora si está lleno el testículo, si es pequeño, si es rudimentario o no, con todas las posibilidades que puedan encontrar acá, testículos evanecidos, ¿no? ¿Ya? Testículos pequeños, rudimentarios, cordones solos, ¿sí? Si hay todo ese tipo de alteración, se retira y se manda a patología. ¿Para qué? Para que se pueda hacer estudio de eso, ¿no? Como dije, hay porcentaje de pacientes que el testículo no se desarrolló bien, que es rudimentario nada más, ¿sí? Si uno no encuentra nada después de explorar la parte inguinal, uno tiene la opción de hacer una laparoscopía exploratoria, una laparoscopía, ¿ya? Examinar dentro de la cavidad abdominal. A veces se encuentra el testículo ahí, ¿sí? A veces se encuentra el testículo ahí. Y y básicamente ya se procede a poder hacer el descenso hacia la zona escrotal, ¿sí? Laparoscópicamente, ¿ok? Entonces, eso es más básicamente esta parte, ¿no? Un porcentaje de ellos, arteria general, ya se palpan, se opera. Si no se estudia canal inguinal, si el canal inguinal no está, pasamos a la laparoscopía, a ver dónde está en la cavidad abdominal. Si es que tiene un cordón largo adecuado y sabemos que va a llegar, se hace una solo técnica operatoria, y si no, en dos tiempos, ¿no? Dos tiempos para que un descenso inicial, esperamos que crezca el cordón y en otro tiempo otro descenso. Básicamente eso, ¿ya? Ahora, para terminar la clase, un poco de fimosis y parafimosis. Miren, la parte del prepucio en los niños, que es algo que también bastante preguntan, ¿no? Los familiares, vecinos, conocidos, un bebé les pueden preguntar en general en su práctica. Básicamente el pene, ¿no? Igual que en la parte prenatal, previene el tubérculo genital, ¿sí? El prepucio aparece en la octava semana de vida, se desarrolla máximo hasta las 16 semanas de vida, y inicialmente el prepucio y el glande están fusionados, fusionados. Entonces, al nacer, etapa postnatal, el 96% de los pacientes, ¿no? De estos si han nacido varones, no hay espacio prepucial, están fusionados ahí, ¿sí? Están fusionados. A los 6 meses, solamente el 20% son retráctiles. Al año el 50% y los 3 años, recién el 90% son retráctiles, ¿ya? Entonces, ese es el desarrollo normal. Entonces, al año de vida, a los 6 meses, a los 2 años, a veces la mamá le dicen, o alguien dice, hay que bajarle, bajarle. No, eso no se hace, eso puede causar más cicatrices y adherencias patológicas, ¿sí? A lo fisiológico que ya está establecido. Entonces, miren cómo se desarrolla, ¿no? Al año, casi todos. A los 6 meses, solo el 20 se puede retraer, ¿no? Al año, la mitad de varoncitos, la otra mitad no. Una moneda al aire, 50% sí o no. A los 3 años, crecían el 90%, ¿sí? 3 años, ¿ah? Entonces, miren. Otra cosa que a veces hay acumulación de esmegma en los niños con prepucio, se acumula esmegma, forman, y esto a veces la mamá se preocupa, lo encuentra y encuentra, ¿qué es esto? O sea, se preocupa porque piensa que puede ser secreción, pus,
¿no? Esto básicamente es el cambio de la parte celular, ¿no? Es el cambio celular del glande, ¿no? Internamente, se combina con el sebo, con la parte glandular, y eso es el esmegma, básicamente, ¿ya? Eso se tiene que explicar también a las mamás, a los familiares de los niños pequeños. La fimosis básicamente es evitar la dificultad para retraer el prepucio, ¿sí? Básicamente, como ven en las imágenes. Esto puede ser obviamente congénito, nació así. Además, como mencionamos, al nacimiento casi todos tienen este problema. Esta parte fisiológica es normal, poco a poco se va a desarrollar, ¿sí? O en adultos puede ser por causas de infección, repetición, por traumatismos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, estos de fimosis en los niños se puede clasificar, sí, del grado 1 al grado 4 se puede clasificar, ¿sí? Grado 1 al grado 4. El grado 1 básicamente permite retraer completamente el prepucio, ¿no? Salvo que puede haber un pequeño anillo al borde. En el grado 2 se puede ver parcialmente el glande, ¿sí? En el grado 3 solo se ve el meato, ¿sí? En el grado 4 está totalmente cerrado todo, no se puede extraer nada. Entonces, uno, por ejemplo, si es un pequeño de 2, 3 años, pues 2 años y medio y es grado 4, uno dice, pues posiblemente esto quede así a los 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, quizás ya uno puede pensar desde mucho más antes en una terapia, ¿no? En una cirugía, pero lo normal es el tiempo que hemos conversado. Entonces, a los 3 años, recién a los 3 años, recuerden que la mayoría es retráctil, ¿no? Y un 10% todavía después de los 3 años, ¿ya? Entonces, acá recuerden la clasificación de las fimosis. Miren acá. ¿Cómo se manifiesta esto en los niños? Puede haber anillo engrosado, dolor, eritema, incomodidad, retraso de desarrollo en la parte del glande, ¿sí? Y recuerden que es importante que hasta el año de vida existe lo que es la parte fisiológica, existe una fimosis fisiológica, ¿sí? Entonces el prepucio no debe ser forzado a retraerse, no se debe forzar nada, ¿sí? Esto puede provocar pequeñas lesiones, ¿sí? Que luego se adhieren, causan cicatrices, ¿no? Causan adherencias patológicas y pueden empeorar. Y en vez de ser una fimosis fisiológica de este paciente pediátrico, lo pueden llevar a una fimosis patológica, ¿sí? No es lo recomendable, ¿ya? Eso a veces pasa de generación en generación esa idea, pero no es lo recomendable. Muy bien. Fimosis, básicamente el tratamiento médico en base a veces a corticoides porque adelgazan la piel, la unión, ¿sí? ¿No? O si es que ya no se puede o está muy cerrado, hacemos una circuncisión. Una circuncisión, una postioplastía para aperturar, ¿sí? Dijimos que hasta menos hasta el año, ¿no? Son bastante fisiológicas. Dijimos que se puede esperar, pero cuando amerita una cirugía, ¿no? Menores de un año, cuando hay infecciones urinarias a repetición, hay melanopostitis, hay parafimosis, hay fimosis puntiforme. Esos son puntiformes de grado 4, puntiforme, que eso ya a veces, pues uno no tiene esperanza de que vaya a liberarse, ¿no? O por razones religiosas también, ¿no? Que a veces si llegan a consulta, a veces llegan el abuelo circuncidado, el papá circuncidado, nació el varoncito, no tiene ni un mes de vida y ya están buscando para que le pase la circuncisión. ¿Ok? Muy bien. Esta es la postioplastía. Básicamente acá, acá ven como un anillo, acá como un anillo, ¿sí? Como un anillo, un poco constrictivo, donde está el glande por esa zona. Esa es una postioplastía, ¿no? Básicamente consiste en hacer la incisión en este caso, y hacer el cierre de forma contraria, ¿sí? Para que ese tejido se amplíe. El prepucio sigue siendo el mismo tamaño del prepucio, solamente se amplía ese espacio nada más, ¿sí? El prepucio sigue igual, solo se hace una postioplastía nada más que eso. La circuncisión ya es retirar todo la piel, ¿no? La piel que está cubriendo el glande, ¿sí? Entonces, la circuncisión sí retira todo el prepucio, para hacerlo totalmente todo el prepucio, y la postioplastía no, solamente aumenta esa, para que no esté cerrado ese anillo que constriñe, que es cerca, que cierra, ¿ok? Parafimosis, para terminar, parafimosis, ¿ya? Aquí el prepucio queda detrás del glande y se dematiza, se traumatiza, se dematiza y entonces es imposible retraerlo. Entonces aquí hay que hacer una reducción
de eso, hay que reducir manualmente esto. ¿Por qué? Porque si no, el glande ve comprometido la parte vascular y puede haber problemas serios, ¿sí? Esto es una urgencia quirúrgica, hay que hacer una reducción manual y de no ser posible, en verdad, a veces hasta hay que operarlos de emergencia en sala de operaciones. Pero lo ideal es una reducción de esto, ¿sí? Porque si no, la parte vascular del pene se puede comprometer. Vean acá la parafimosis, ¿no? Frecuente en niños y jóvenes, zonas en adultos también puede haber, pero acá vean cómo ya el glande está, cómo el glande se ha visto, el compromiso vascular del glande, ¿sí? Miren, y acá se haciendo la reducción, ¿ve? Y acá en la imagen final, en la imagen 3 ya quedó reducido, ¿sí? Imagen 1, ven cómo el glande está un poco alterado su coloración, imagen 2 está reducido, en parte queda reducido, ¿ya? Siempre debe quedar reducido acá. Si no, pues se puede necrosar, escoriar el tema, puede haber complicaciones que no deseamos, que a nadie estamos deseando ese tipo de complicaciones. Y bueno, la circuncisión, la operación de circuncisión, básicamente, sí, no si bien es un procedimiento habitual, común, relativamente sencillo, entre comillas, pero no está libre de ningún tipo de complicación tampoco, ¿sí? Puede haber estenosis de meato, infección de la herida, sangrado, puede quedar un pene oculto, puede haber sinequias prepuciales, restricción exclusiva del prepucio, puede haber lesión de la uretra cuando son niños pequeñitos, ¿sí? Úlceras de meato, gangrena de Fournier, penes plegados, ¿sí? O sea, es un procedimiento que tiene una tasa de complicaciones desde 0,1 hasta 35%, o sea, bien amplia, ¿no? Sí, es algo habitual, común hacerlo, pero no está pues tampoco exenta ni libre de ningún tipo de complicación este tipo de procedimientos, ¿ya? Muy bien, ya llegamos al fin, acabamos de terminar el tema de la patología pediátrica. Como han visto, es un tema bastante amplio, hemos tratado de tocar puntos de acuerdo al sílabus en cuanto a anormalidades del riñón, uréter, hidronefrosis, la parte externa de genitales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda quizás? ¿Han apuntado algo? ¿Alguna duda de esto? Aquí la parte de hidronefrosis, bueno, de aspectos teóricos, ¿no? De aspectos teóricos. Para su parte práctica, su práctica clínica que van a tener más adelante, sobre todo la parte de genitales externos, ¿no? Con tal de que le expliquen al paciente sobre testículo no descendido, fimosis, con eso es un buen grupo, ¿ah? Es un buen grupo, porque la mayoría de patologías están ahí. Testículo no descendido y fimosis. El paciente le explica, le hace una explicación, te entiende, queda agradecido y toma su tiempo. La parte de nefrosis, todo eso incluso es una subespecialidad, como les comenté. Miren, hay que hacer urología 3 años de especialidad y después de eso hay que hacer 2 años de urología pediátrica, ¿no? ¿Sí? Incluso dentro de urología pediátrica hay algunos que hacen urología fetal solamente para los problemas de hidronefrosis en estos recién nacidos que junto con los médicos de medicina física hacen cirugía intraútero. Son cosas en verdad bastante, súper especializadas, ¿no? Pero de este punto, recuerden, testículo no palpable, testículo no descendido, fimosis, parafimosis, infección urinaria en niños, profilaxis, buscar la causa, y con eso ya es el punto principal del manejo, ¿no? En la parte como médico cirujano, quizás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo para repetir, quizás?